El viejo Lin ha cruzado una línea que jamás debió cruzar. Nayib Bukele recibe un mensaje que podría destruirlo desde adentro. ¿Qué harías si te enviaran un video perturbador de lo que más amas en el mundo? Quédate hasta el final del video, porque esto va más allá de cualquier límite. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. Nayib Bukele, inmerso en su incansable lucha contra las pandillas, jamás imaginó recibir un mensaje tan oscuro. Una noche, mientras revisaba informes de inteligencia en su despacho, su teléfono vibró con una notificación inusual. Un número desconocido le había enviado un video. Al abrirlo, lo que vio congeló su sangre. Su hija, Gabriela, asustada y temblorosa, estaba sentada en una habitación oscura. La cámara temblaba ligeramente, enfocando su rostro pálido. De fondo, una risa fría y siniestra se escuchaba, y pronto, el rostro del viejo Lin emergió en la pantalla. «Este es solo el comienzo, Bukele», murmuró con voz grave y escalofriante. La imagen se distorsionó momentáneamente, mostrando breves destellos de violencia, suficientes para enviar un mensaje claro, pero no tanto como para revelar todo lo que podría estar ocurriendo. El presidente se quedó paralizado. Sus manos temblaban mientras trataba de asimilar lo que acababa de presenciar. Lin no solo había logrado penetrar su seguridad, sino que ahora estaba manipulando sus emociones más profundas, intentando quebrarlo desde dentro. Sabía que la guerra había tomado un nuevo y aterrador rumbo. Desde ese momento, la lucha de Bukele dejó de ser solo una cruzada por la seguridad nacional y se convirtió en una carrera contra el tiempo para salvar a su hija, sabiendo que cualquier paso en falso podría ser fatal. Este perturbador mensaje no era solo una prueba de poder, sino un recordatorio escalofriante de que, en esta guerra, las reglas no existían. Después de recibir el perturbador video de su hija Gabriela, Nayib Bukele siente cómo la realidad se desmorona a su alrededor. El líder fuerte y decidido que ha mostrado al mundo se enfrenta ahora a su prueba más difícil: salvar a su hija, sin ceder al chantaje de uno de los criminales más peligrosos del país. Bukele, conocido por su mano dura contra las pandillas, sabe que mostrar debilidad podría desmoronar todo lo que ha construido. Sin embargo, la desesperación por proteger a Gabriela lo consume. En privado se reúne con su equipo de seguridad más cercano, quienes están igualmente impactados por la audacia del viejo Lin. Mientras tanto, el viejo Lin, consciente del impacto emocional de su maniobra, observa desde su celda en el Secod con una sensación de victoria. A lo largo de los años ha sobrevivido en un mundo donde la crueldad y el poder lo son todo. Para él, secuestrar a la hija del presidente no es solo un acto de venganza, sino una declaración de que, incluso encarcelado, sigue siendo una fuerza con la que hay que contar. En un movimiento inesperado, Bukele decide no ceder al pánico. Ordena a sus fuerzas de seguridad que mantengan la operación Mano Dura definitiva contra las pandillas, pero en secreto organiza una operación encubierta para localizar y rescatar a Gabriela. Mientras los medios de comunicación y la opinión pública están enfocados en la ofensiva nacional contra las pandillas, un pequeño grupo de élite trabaja día y noche para seguir el rastro dejado por el viejo Lin y sus hombres. A medida que la búsqueda se intensifica, Bukele recibe un segundo video. Esta vez, la situación es aún más sombría. Gabriela está visiblemente más agotada, y el viejo Lin aparece nuevamente en la pantalla. Sus palabras son calculadas para desestabilizar al presidente. «El tiempo se acaba, Bukele. No puedes proteger a todos, ni siquiera a los que amas». La tensión crece con cada minuto que pasa. Bukele, bajo una presión inimaginable, se enfrenta a la decisión más difícil de su vida. Cada elección que hace podría salvar a su hija o condenarla. En una maniobra arriesgada, decide involucrar a uno de los pandilleros capturados recientemente, ofreciéndole un trato que podría asegurar su cooperación: la libertad a cambio de la ubicación de Gabriela.
El prisionero, temeroso de las represalias de Lin pero seducido por la promesa de escapar del SECOT, cede a la oferta. Proporciona información clave que lleva al equipo de Bukele a un escondite en las afueras de San Salvador. Sin embargo, Lin, siempre un paso adelante, ha previsto esta posibilidad. Lo que el equipo de rescate encuentra no es solo un refugio, sino una trampa mortal preparada para recibirlos. La operación de rescate se convierte en una batalla feroz. Los hombres de Bukele se enfrentan a los pandilleros en un tiroteo caótico, mientras Gabriela permanece oculta en una habitación sellada. Con cada segundo que pasa, la vida de Gabriela está más en peligro, y Bukele, siguiendo la operación en tiempo real, experimenta la angustia de no poder intervenir directamente. Finalmente, a través de una combinación de estrategia, valentía y un golpe de suerte, los hombres de Bukele logran irrumpir en la habitación donde Gabriela está retenida. La encuentran ilesa pero traumatizada. El viejo Lin, sin embargo, ha logrado escapar del escondite antes de la llegada del equipo, dejando atrás una estela de destrucción y un mensaje final para Bukele. Esta no será la última vez. La operación es vista como un éxito parcial. Gabriela está a salvo, pero el viejo Lin ha escapado, y su amenaza sigue latente. Para Bukele la victoria es amarga. Aunque ha rescatado a su hija, sabe que la batalla contra el viejo Lin y las pandillas está lejos de terminar. Ahora más que nunca, está decidido a erradicar por completo la amenaza que representan, sabiendo que cualquier tregua podría ser el respiro que su enemigo necesita para atacar de nuevo. Esta experiencia cambia a Bukele profundamente. Se vuelve más implacable en su guerra contra las pandillas, impulsado no solo por un sentido de deber hacia su país, sino por una necesidad personal de proteger a su familia. La lucha se vuelve más personal, y el viejo Lin, aunque sigue siendo un hombre poderoso y peligroso, ahora también es un enemigo acorralado, buscando su próxima jugada en una partida de ajedrez, donde cada movimiento podría ser el último. Pero recordemos cómo este líder pandillero, tan temido, logró hacerse con ella. El viejo Lin, temido líder de los Mara, avanzaba con calma por los angostos pasillos de la prisión en el centro de confinamiento del terror, SECOT. Sus ojos oscuros y afilados escudriñaban cada rincón, cada guardia y cada recluso. Desde su llegada, su sombra había envuelto el lugar. A pesar de las condiciones extremas, Lin mantenía su voluntad férrea y su astucia letal. Día tras día, Lin observaba y escuchaba. Sabía que dentro del SECOT la información era más poderosa que cualquier arma. Poco a poco empezó a gestar un plan audaz y despiadado. No solo se trataba de escapar, sino de enviar un mensaje directo al presidente Nayib Bukele, quien había jurado destruir su organización. Una noche lluviosa y sombría, Lin reunió a sus hombres más leales en su celda, iluminada apenas por una bombilla parpadeante, para delinear su plan: secuestrar a la hija del presidente Bukele. El silencio inicial fue abrumador, cargado de incredulidad y temor. Pero cuando Lin habló, su voz firme y calculada llenó a sus hombres de una feroz determinación. El primer paso era conseguir información clave sobre la rutina de la familia presidencial. Dentro del SECOT, Lin tenía un informante, un guardia corrupto, con deudas que pagar, que comenzó a filtrar datos sobre los movimientos de Gabriela, la hija de Bukele. Descubrieron que todos los martes y jueves asistía a clases de piano en un conservatorio privado, un lugar con seguridad menos estricta. Mientras tanto, fuera de los muros del SECOT, los maras se preparaban. Armando, uno de los lugartenientes más confiables de Lin, tomó el mando. Reclutó a un grupo de pandilleros dispuestos a ejecutar el secuestro. Un equipo bien entrenado y motivado, cada uno con un rol específico. Aseguraron armas, vehículos y un refugio seguro para ocultar a Gabriela una vez capturada. El día del secuestro la tensión era palpable. Los maras se posicionaron alrededor del conservatorio. Armando y otros dos pandilleros se disfrazaron de repartidores de una empresa de catering, aprovechando un evento en el lugar. Otros dos esperaban en un vehículo cercano. Cuando Gabriela salió del conservatorio, acompañada solo por un guardaespaldas, los Mara actuaron con precisión militar. Redujeron al guardaespaldas rápidamente,
Lo desarmaron y lo dejaron inconsciente en un callejón. En segundos, Gabriela fue forzada a entrar en el vehículo, que arrancó a toda velocidad. Dentro del secot, el viejo Lynn aguardaba con una calma inquietante. Sabía que en ese momento el éxito de su plan dependía de la lealtad y habilidad de sus hombres. Cuando recibió la señal de que la operación había sido un éxito, una rara sonrisa cruzó su rostro. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La noticia del secuestro de Gabriela Bukele sacudió a todo El Salvador. Los medios, las redes sociales y la opinión pública explotaron en una frenética cobertura. Nayib Bukele, furioso y desesperado, movilizó a todas las fuerzas de seguridad para encontrar a su hija. La situación era extremadamente delicada y un solo error podría tener consecuencias catastróficas. En su escondite, los maras trataron a Gabriela con un sorprendente respeto. Era una pieza valiosa y, en cierto modo, un seguro de vida para ellos. Armando se encargó de comunicar las demandas de Lynn al gobierno, la liberación de varios líderes pandilleros y un paso seguro fuera del país. Las negociaciones eran tensas y el tiempo era un enemigo implacable. Dentro del secot, la tensión también era palpable. El presidente Bukele, sin otra opción, aceptó negociar. Sabía que la seguridad de su hija estaba por encima de cualquier principio. Sin embargo, también planeaba una operación encubierta para recuperar a Gabriela, sin ceder ante las demandas de Lynn. Los días pasaron y las negociaciones se mantuvieron en un tenso tira y afloja. Finalmente se acordó un intercambio en un lugar remoto. Lynn desde su celda dirigió cada detalle del plan. Los Mara entregaron a Gabriela sana y salva, pero antes de que pudieran celebrar su victoria, fueron emboscados por fuerzas especiales del gobierno. La operación fue rápida y letal. Armando y varios pandilleros cayeron en la confrontación. Aunque Gabriela fue rescatada, Lynn había logrado enviar un mensaje claro y aterrador. Incluso desde detrás de los barrotes, su poder y su influencia seguían siendo inquebrantables. La noticia del rescate de Gabriela Bukele fue recibida con alivio en todo El Salvador. Sin embargo, para el viejo Lynn y los Mara, la victoria fue efímera. La operación encubierta del gobierno había sido devastadora. Armando y varios de sus hombres cayeron en el enfrentamiento, y los sobrevivientes fueron arrestados y llevados de vuelta al secot, ahora con un nivel de seguridad aún más estricto. En su celda, el viejo Lynn observaba el frío resplandor de la luna a través de la pequeña ventana. Sabía que su tiempo estaba contado. Nayib Bukele, enfurecido y decidido a aplastar cualquier atisbo de resistencia, había ordenado un castigo ejemplar para Lynn y los líderes restantes de los Mara. Bukele no tardó en actuar. Con el respaldo del público y de la comunidad internacional, intensificó las medidas de seguridad en el secot. Lynn fue trasladado a una celda aún más restrictiva, aislado de sus seguidores y de cualquier comunicación con el exterior. Las visitas se redujeron al mínimo, limitando severamente su capacidad de comunicarse con el mundo exterior. Además del aislamiento, Bukele ordenó una revisión exhaustiva de las condiciones dentro del secot. El gobierno implementó medidas draconianas para debilitar la influencia de los Mara. Dentro de la prisión, redujeron los privilegios de los reclusos, confiscaron bienes ilícitos e incrementaron la seguridad en todo el complejo. Era una guerra silenciosa pero implacable contra la pandilla y su líder. En lo personal, Bukele estaba más decidido que nunca a acabar con el viejo Lynn y su legado criminal. En conferencias de prensa y discursos públicos, denunciaba sin rodeos las amenazas que representaban los Mara para la seguridad nacional y el bienestar del país. Prometió una lucha sin cuartel contra el crimen organizado, utilizando todos los recursos a su disposición para lograrlo. Para Lynn, cada día se convirtió en una batalla por la supervivencia y la cordura. La rutina opresiva y la constante vigilancia los desgastaban física y mentalmente. Sin embargo, su espíritu indomable seguía ardiendo. Planificaba en secreto estrategias para mantener la cohesión de su pandilla y prepararse para un eventual regreso al poder. Mientras tanto, la presión sobre los Mara no cesaba. Operativos policiales y militares se intensificaron en las áreas controladas por la pandilla. Las detenciones masivas y los decomisos de drogas y armas se convirtieron en estrategias diarias,
el gobierno buscaba debilitar la estructura de los Mara desde sus cimientos, cortando cualquier posibilidad de resurgimiento. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Con el paso de los meses, la situación se volvió insostenible para los Mara. La fuerza del gobierno y la determinación de Nayib Bukele para erradicar el crimen organizado comenzaron a dar frutos. Poco a poco, la influencia de los Mara dentro y fuera del SECOT se desvanecía. Sus números disminuyeron, sus operaciones se volvieron más clandestinas, y la figura del viejo Lin pasó de ser una leyenda temida a un recluso en declive. Tras el enfrentamiento directo entre el presidente Nayib Bukele y el viejo Lin en la prisión del SECOT, la campaña contra las pandillas en El Salvador se intensificó. Bukele, decidido a erradicar la influencia de los maras en el país, ordenó un operativo de búsqueda y captura sin precedentes, dirigido específicamente contra los miembros de la pandilla. La operación, llamada Mano Dura Definitiva, fue diseñada para ser rápida, efectiva y brutal. El despliegue de las fuerzas policiales y militares fue masivo. Tropas y vehículos blindados patrullaban las calles de las ciudades y pueblos donde se sabía que operaban los Mara. Helicópteros sobrevolaban constantemente las áreas más conflictivas, utilizando tecnología de vigilancia avanzada para rastrear a los pandilleros. Las redadas eran ejecutadas con precisión militar, con equipos de élite irrumpiendo en casas y escondites a cualquier hora del día o de la noche. La consigna era clara: ningún Mara debía escapar. Las autoridades tenían listas con nombres y fotos de los sospechosos, y cada captura era un trofeo para mostrar al público. Los noticieros transmitían en vivo las redadas, mostrando a los pandilleros siendo arrestados y llevados esposados a los vehículos policiales. Bukele quería que todos vieran el poder del Estado en acción y que entendieran que no había tregua. Los tratos hacia los pandilleros capturados eran duros, rayando en lo inhumano. Durante las redadas, los oficiales no mostraban piedad. Las órdenes eran claras: intimidar, humillar y castigar a los Mara desde el momento de su captura. Los prisioneros eran sacados de sus escondites a golpes, arrastrados por las calles y arrojados a los vehículos policiales sin consideración alguna por su bienestar. En los centros de detención temporales, la situación no mejoraba. Los Mara eran sometidos a brutales interrogatorios para extraer información sobre sus operaciones y contactos. La violencia física era una táctica común. Golpes, patadas y el uso de herramientas para infligir dolor eran parte del proceso. Los prisioneros eran privados de sueño y comida, mantenidos en celdas abarrotadas y sucias donde la desesperación y el miedo reinaban. Los traslados a la megacárcel del SECOT eran otro episodio de terror para los Mara. Encadenados y amontonados en camiones, eran transportados durante horas bajo el sol ardiente, sin agua ni comida. Los guardias se aseguraban de mantener una atmósfera de opresión constante, con gritos, insultos y golpes que no cesaban. Muchos llegaban al SECOT ya heridos y debilitados, apenas capaces de mantenerse en pie. Al llegar al SECOT, el recibimiento era aún más brutal. Los prisioneros eran obligados a correr una especie de gauntlet, formado por guardias armados con porras y bastones. Cada paso hacia la entrada de la prisión era acompañada por golpes y patadas. Las condiciones dentro del SECOT, ya de por sí infernales, empeoraban con cada nuevo grupo de prisioneros que llegaba. Las celdas superpobladas, la falta de higiene y la constante amenaza de violencia hacían que la vida en la prisión fuera un infierno. Bukele, mientras tanto, continuaba su campaña mediática. Utilizaba las redes sociales y los medios de comunicación para mostrar los resultados de los operativos, asegurando al público que el gobierno estaba tomando medidas drásticas para restaurar la paz y la seguridad. Las imágenes de pandilleros capturados y la destrucción de sus escondites se convirtieron en símbolos del poder del Estado. Bukele se presentó como el líder fuerte y decidido que El Salvador necesitaba para librarse del yugo de las pandillas. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es una figura que ha ganado atención internacional por su enfoque radical en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado en su país. Desde que asumió la presidencia en 2019, Bukele ha implementado una serie de medidas controvertidas y enérgicas que
que han cambiado drásticamente la situación de seguridad en El Salvador. La guerra contra las pandillas. Uno de los aspectos más destacados de su mandato es su guerra declarada contra las pandillas, especialmente las dos más grandes del país, la Mara Salvatrucha MS-13 y el Barrio 18. En marzo de 2022, Bukele lanzó un estado de emergencia tras un aumento en los homicidios atribuidos a las pandillas, que resultó en la captura masiva de más de 70,000 personas presuntamente vinculadas a actividades pandilleras. El Centro del Confinamiento del Terror. Para manejar la gran cantidad de arrestos, el gobierno de Bukele inauguró en 2023 el Centro de Confinamiento del Terror, CECOD, lo que es descrita como la megacárcel más grande de América Latina, con capacidad para 40,000 reclusos. Este complejo penitenciario ha sido criticado por las condiciones extremas y el tratamiento que reciben los prisioneros, pero Bukele lo defiende como una medida necesaria para mantener el control y la seguridad en el país. Reducción de homicidios. Uno de los resultados más notables de estas políticas ha sido la drástica reducción en la tasa de homicidios en El Salvador. En 2021, la tasa de homicidios bajó a 18 por cada 100,000 habitantes, una cifra considerable menor comparada con los años anteriores, cuando El Salvador estaba considerado uno de los países más violentos del mundo. Popularidad y controversia. A pesar de las críticas internacionales por posibles abusos de derechos humanos y la supresión de la oposición política, Bukele sigue siendo extremadamente popular en El Salvador. Su estilo de gobierno autoritario y la percepción de que está restaurando la seguridad ha consolidado su apoyo entre gran parte de la población salvadoreña. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, la falta de transparencia en las detenciones y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Relación con Estados Unidos y la comunidad internacional. Bukele ha tenido una relación tensa con los Estados Unidos y otros actores internacionales, particularmente debido a sus políticas de seguridad y su enfoque hacia la independencia judicial. Aunque ha logrado mantener cierto grado de cooperación en áreas como la migración, su gobierno ha sido señalado por prácticas antidemocráticas, como la remoción de jueces de la Corte Suprema y el fiscal general en 2021, lo que ha generado preocupación sobre la erosión del Estado de Derecho en El Salvador. Proyectos económicos y Bitcoin. En un ámbito diferente, Bukele ha promovido proyectos económicos innovadores, como la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador en septiembre de 2021, siendo el primer país en el mundo en hacerlo. Esta decisión ha sido muy discutida, con promesas de convertir a El Salvador en un centro financiero tecnológico, aunque los resultados hasta ahora han sido mixtos, generando incertidumbre entre los inversionistas y la población. En resumen, Nayib Bukele es una figura polarizadora, cuyo enfoque en la seguridad ha transformado drásticamente el paisaje social y político de El Salvador, generando tanto admiración como preocupación a nivel local e internacional. Su mandato se caracteriza por un fuerte control de poder, políticas de seguridad severas y un desafío constante a las normas democráticas tradicionales. La economía de El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele ha estado marcada por decisiones audaces, algunas de las cuales han sido controvertidas a nivel internacional, la inseguridad y las fluctuaciones en el panorama económico global. Una de las decisiones más discutidas de Bukele fue la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, convirtiendo a El Salvador en el primer país del mundo en hacerlo. El gobierno lanzó la Chivo Wallet, una billetera digital respaldada por el Estado, y prometió beneficios como la inclusión financiera y la atracción de inversiones extranjeras. El impacto de esta medida ha sido mixto, aunque Bukele ha argumentado que Bitcoin podría ayudar a reducir los costos de las remesas, que son una fuente vital de ingresos para muchas familias salvadoreñas. La implementación ha sido problemática. La volatilidad del Bitcoin ha generado incertidumbre tanto en los mercados internacionales como entre la población local, muchos de los cuales han mostrado escepticismo hacia la criptomoneda. Además, aunque Bukele ha promovido proyectos como Bitcoin City para atraer inversiones, la acogida ha sido limitada, y algunos inversionistas han mostrado reservas sobre el uso del Bitcoin debido a la falta de regulaciones claras. Remesas y dependencia externa. Las remesas enviadas por los salvadoreños que viven en el extranjero
especialmente en Estados Unidos, siguen siendo una columna vertebral de la economía del país. En 2022, las remesas alcanzaron un récord de más de $7.500 millones, lo que representa un aumento significativo respecto a años anteriores. Este flujo de ingresos es crucial para el consumo interno y ha sido una base de estabilidad económica para muchas familias salvadoreñas. Sin embargo, esta dependencia también refleja la vulnerabilidad de la economía a factores externos, como las políticas migratorias de Estados Unidos o las fluctuaciones en el mercado laboral global. Inversiones públicas e infraestructura. El gobierno de Bukele ha apostado por grandes inversiones en infraestructura como parte de su estrategia para modernizar el país y estimular el crecimiento económico. Esto incluye proyectos como la modernización de la red vial, mejoras en sistemas de salud y la expansión de la infraestructura digital. También ha habido un enfoque en atraer inversiones extranjeras a través de zonas económicas especiales y la promoción de El Salvador como un destino para la tecnología y la innovación. Sin embargo, estos esfuerzos han sido enfrentados con desafíos, como la percepción de inestabilidad política y la preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública. La deuda pública de El Salvador ha aumentado significativamente, superando el 80% del PIB en 2022, lo que ha llevado a agencias de calificación crediticia a rebajar la calificación del país, aumentando así el costo de financiamiento externo. Relaciones con organismos internacionales. Las relaciones de El Salvador con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, han sido complicadas, especialmente en el contexto de la adopción de Bitcoin y la preocupación por la sostenibilidad fiscal. Bukele ha sido crítico de las recomendaciones tradicionales del FMI y ha preferido buscar financiamiento a través de otros medios, como la emisión de bonos respaldados por Bitcoin, conocidos como bonos volcán. Sin embargo, hasta la fecha, estos esfuerzos no han sido completamente exitosos y la relación con el FMI sigue siendo tensa. Desafíos y perspectivas. El Salvador enfrenta varios desafíos económicos importantes bajo el liderazgo de Bukele. La sostenibilidad fiscal, la gestión de la deuda pública y la necesidad de diversificar la economía, más allá de las remesas y la agricultura, son temas cruciales. Además, la percepción internacional de estabilidad política y el manejo de Bitcoin seguirán siendo factores clave en la atracción de inversiones. A pesar de estos desafíos, Bukele mantiene un alto nivel de popularidad, en parte debido a la percepción de que están tomando medidas decisivas para cambiar la dirección del país, aunque con riesgos significativos asociados a sus políticas económicas innovadoras y a veces controvertidas. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.